Buenos días. Buenos días, profesora. Muy bien, gracias. Bien, vamos a empezar. Primero platíquenme dónde nos quedamos, porque según yo ya íbamos a empezar con razones financieras bancarias, ¿no? Pero a ver, corríjanme si no es así. ¿En cuál razón financiera nos quedamos? Déjeme revisar mi apunte, profesora. Pero que yo me acuerde si vamos a comenzar con razones finales. Bueno, con razones bancarias. Bancarias, ¿verdad? Sí. Sí, profe, creo que terminamos de verlas, las razones de endeudamiento, que fue la de índice de endeudamiento, Ajá, deuda total y utilidad de antes de impuestos, que algo así estábamos checando y hasta ahí fue lo último que estábamos viendo. Ah, ok, va que va, sí. Permítanme tantito porque hoy amaneció muy floja mi compu y todo está muy lento. Desde antes de las 9 intenté conectar el Zoom y apenas ahorita logró conectar. Y ahorita estoy tratando de abrir los apuntes. Es una señal, Miss. Sí, sí, yo también es lo que digo, ¿no? Pues por aquí andan mis fieles difuntos diciéndome, pero ¿vas a trabajar hoy? ¿Tienes que preparar de comer? No, mejor ya vamos a comer tamalitos. Ay, sí, aparte tan rico que se comen estos días, ¿no? Sí, no, igual cuando a nosotros nos dijeron si hay clase, yo creo que todos los maestros así de, pero bueno, nada más porque esta clase solo la tenemos una vez a la semana. La podemos reponer otro día, Miss. ¿Ya se quieren ir a descansar? Ay, sí, la verdad. Si quieren, trabajamos nada más una horita, y nos vamos, porque, bueno, yo en realidad pues ya me había hecho a la idea, ¿no? Desde que nos dijeron que sí íbamos a tener actividad, pero pues sí en la otra escuela no. Es día de asueto y se siente uno así como que, ay, pero ¿por qué? Ay, sí, profesora. Sí, Yo estoy estás en mi ahorita mis casa papás y mis durmiendo. hermanos durmiendo. Y, Ay, sí, yo y ustedes despierta. a las 8 ya bañándose, desayunando, haciendo A las ruido, 7. porque van a tener Las 7. desde las 7, fíjese. Ah, pues sí, porque empiezan a las 7. No, entonces desde las 6 empezaron a levantarse para prepararse para su clase. ¿Qué clase tuvieron tempranito? Estudio de mercado. Estudio de mercado. Ah, sí. Sí, es la más que es más temprano, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Igual y la hacemos así, ya como a las 10 se irán levantando sus familias y ya para que desayunen con ellos en familia, que también son días que creo que uno debe de compartir mucho con la familia, ¿no? Y bueno, pues le hacemos así una horita. Vamos a tratar de apurarnos. No es muy complicado esto. Entonces, yo creo que sí, incluso con una hora nos es suficiente para ver tanto las financieras bancarias como para ver la metodología de las razones estándar. Van a ver ustedes que es bastante sencillo. Déjenme entonces, ahora sí, no abrió mi presentación, pero ya abrió aquí la de internet. Entonces, con esa trabajamos por lo pronto. ¿Sí? Pero déjenme ver si se puede cambiar la forma. ¿Y hasta qué hora tiene que dar clase hoy? Yo hoy hasta las 3 de corrido. En la otra escuela tenía yo de 3 a 4:30, pero esa no voy a tener. Entonces, hasta las 3 hoy es de corrido. Es el día de martes y miércoles son los días más pesados para mí, justo porque son casi seguidas, ¿no? Estas son seguidas, las del miércoles no son seguidas, pero sí una horita de descanso y otra, y una horita de descanso y otra. Pero están buenas mis clases. La única que sí me cuesta un poquito de trabajo es la de la tarde, pero más bien porque como antes, ya como que le da uno el mal del puerco y se siente uno ya como con la pila baja, ¿no? Entonces, es la única que me cuesta un poquito de trabajo, pero más bien por la condición física, ¿no? Que ya empieza uno a dar sueñito. Pero sí, no, de ahí en fuera. En particular estas clases de hoy me gustan mucho, entonces con esas sí no tengo problemas.
Pero bueno, les voy a compartir ahora sí, que ya quiso abrir acá. Y mientras díganles a sus familias que se duerman otra horita, en lo que, ¿cómo se llama? En lo que les damos tiempo. Y bueno, vamos entonces a empezar. Estas razones financieras, bancarias, recordemos que tienen cuestiones muy específicas por la forma como trabajan los bancos, ¿no? Decíamos en particular los bancos van a trabajar siempre con los pasivos en lugar de con los activos, por esta cuestión de cómo obtienen su materia prima para trabajar, ¿no? Ellos de lo que se encargan es pues de solicitar al público en general, a las familias, ¿no? Visto como agentes económicos, sus ahorros, o las personas o las familias. Sí, estas solamente son para bancos. Hay algunas que se pueden aplicar también a otras empresas, pero traen en particular los nombres específicos de cuentas que se encuentran en los estados financieros bancarios, ¿no? Por eso se les llama así, razones financieras bancarias. Tenemos entonces, les decía yo, bueno, normalmente captan el ahorro de las familias, nombrado como agentes económicos, y se van a encargar entonces de distribuirlo, ¿no? De diferentes formas, con productos financieros, por ejemplo, con créditos, ¿no? Con financiamientos, con préstamos, con tarjetas de crédito, con pagarés, ¿no? Con inversiones a largo plazo, es decir, de diferentes formas, o crean diferentes productos para hacer este traspaso, ¿no? Del dinero de las familias que ahorran hacia quienes requieren de ese financiamiento. El objetivo como tal de los bancos en realidad es ser quienes se encargan de financiar esta actividad económica en general. Es decir, por eso se le llama también a su actividad intermediación financiera, porque ellos son los que se deben de encargar de que efectivamente haya dinero suficiente en la economía para que puedan generar nueva actividad económica. De que se generen nuevas actividades económicas o que se amplíen las ya existentes para generar empleo, para generar productos y servicios. Sin embargo, también vamos a notar, y eso es algo interesante que les va a tocar a ustedes también revisar, a los que les tocó el sector, las empresas del sector financiero, de revisar si efectivamente no están cumpliendo con esta función o al contrario, solamente están haciendo dinero, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Cuando se otorga efectivamente financiamiento para la actividad económica, están cumpliendo con esa labor, están cumpliendo con ese trabajo. Pero cuando solamente están otorgando créditos o financiamientos para el consumo, es decir, vía estas tarjetas de crédito para las personas o préstamos personales, en realidad no están activando la actividad económica. Lo que están haciendo es solamente pues ganar dinero, ¿no? Porque ellos dan sus préstamos, obtienen un interés, cobran comisiones y de ese dinero es de lo que ellos están ganando, ¿no? Entonces, ese aspecto es útil, es necesario, por ejemplo, para nosotros como personas, el poder consumir bienes más grandes, ¿no? El poder comprar una estufa, ¿no? Que a lo mejor con un solo salario no podríamos pagarlo. Es útil para mejorar nuestra situación, los bienes que tenemos, el patrimonio, pero como tal no necesariamente reactiva de la misma forma que si hay un crédito a una empresa, ¿no? Porque una empresa, ¿qué es lo que hace? Compra materia prima, ¿no? Ahí genera un flujo financiero en la economía. Contrata trabajadores, les paga un sueldo, ahí también está generando que se empiece a activar la demanda, ¿no? Porque con ese dinero van a poder comprar pues sus bienes necesarios. Los transforma, ¿no? Compra también maquinaria
y junta las tres cosas y las transforma, y entonces a partir de eso cubre estas necesidades de bienes y servicios. Entonces, en realidad eso es lo que genera más actividad económica y debe de haber un cierto balance, ¿no? Es decir, sí, efectivamente, pues también las personas necesitamos créditos y financiamientos, pero si solamente se están enfocando a este tipo de créditos, ¿no? Para las personas, solamente están cumpliendo con su propio interés de generar riqueza para ellos, ¿no? Porque solamente están ganando a partir del cobro de intereses, mientras que cuando se traslada esos financiamientos a la actividad económica en general, ¿no? Es decir, a empresas que crean, que amplían su planta productiva, que crean más bienes y servicios, a nuevos proyectos para creación de empresas, pues ahí se está incrementando la actividad económica. Y entonces ahí sí están cumpliendo con esa función, ¿no? Que les da el Estado, ¿no? De trasladar ese dinero de los ahorradores hacia quienes son capaces de generar más actividad económica. Entonces, eso también vamos a revisarlo. Eso lo pueden revisar desde los porcientos integrales, ¿no? Al revisar, por ejemplo, la relación que hay de estas cuentas. ¿Cuánto tienen de créditos al consumo? ¿Cuánto tienen de créditos al ahorro, a créditos a la inversión? Y bueno, vamos a empezar entonces con las primeras razones. Estas razones son de rentabilidad. Se va a encargar de medir cuál es la capacidad que tiene ese banco o esa institución financiera para poder generar utilidades, ¿no? Si ustedes recordarán, cuando hablamos de este tipo de rentabilidad, lo medíamos en las empresas en general con tres, sobre todo relacionada a la utilidad neta, la utilidad de operación o la utilidad bruta, relacionada con tres cuentas, ¿no? Que eran el capital social, que era el total de los activos y que eran las ventas. En este caso decíamos, pues no tienen como tal ventas, lo que tienen es ingresos. Entonces, esto se va a calcular a partir de 4 razones financieras, que son 2 que ya conocíamos, ¿no? El resultado neto del ejercicio o utilidad neta. 1 comparado contra el activo promedio. En este caso, vean, ¿no? O sea, nosotros lo hacíamos contra el total de activos. Acá se hace con el activo promedio, justamente porque los activos van a estar modificándose de forma muy rápida en el caso de los bancos. No hay una estabilidad justamente porque estos activos pues son los productos que están ofreciendo. Y la idea justamente pues es que también se coloquen esos activos. Entonces se va a calcular contra el activo promedio, no contra el activo total. El activo promedio normalmente sería el activo promedio de todo el año. Si no se cuenta con esa información, se puede hacer con el activo promedio de inicio de año contra fin de año, es decir, de 1 contra 31 de diciembre. 1 de enero contra 31 de diciembre. Tenemos también el ROE, que será también el resultado neto del ejercicio o utilidad neta entre el patrimonio promedio. En este caso, cuando hablamos de patrimonio, vamos a estar hablando justamente de una parte de los estados financieros que se llaman cuentas patrimoniales. A ver, los que les tocó, revisen por ahí, a ver si las tienen. Si no las tienen como cuentas patrimoniales, entonces podría ser el capital social, si es que lo tienen registrado así. Y bueno, y las dos que son ya muy específicas del sector son estas, la de margen financiero bruto contra activo financiero promedio. Ahí vamos a tener en la parte de los activos, ¿no? Diferentes cuentas, y las que son específicamente activos financieros son las que vamos a comparar contra el margen financiero bruto. En este caso decimos margen financiero bruto, pues porque justamente lo que se obtiene como primer resultado, ¿no? En lugar de utilidad bruta, lo que se obtiene como primer resultado en el caso de los bancos va a ser este margen financiero. Entonces, igual revisen por ahí las cuentas. Los que no tengan como tal que revisarlo, lo que pueden hacer es descargar un estado financiero de cualquier banco
para que igual vayan revisando cómo se encuentran estas cuentas, ¿vale? Otra razón financiera más para medir la rentabilidad va a ser esta, donde se comparan las comisiones y otros ingresos con el total de ingresos. Si ustedes recuerdan, los ingresos que obtiene de forma común un banco, teníamos ahí que era, por ejemplo, el ingreso por intereses, el ingreso por productos financieros, ingreso por comisiones, y después teníamos tal cual la cuenta de otros ingresos. Entonces, esta se usa comparando las comisiones que se cobran o los ingresos por comisiones y el resultante que es otros ingresos sobre el total de ingresos. Es decir, aquí no estamos incluyendo los ingresos por intereses y los ingresos por productos financieros. Después tenemos las razones financieras de suficiencia patrimonial. Esta suficiencia patrimonial justamente nos habla la capacidad que tenemos con el patrimonio de la empresa, es decir, con su capital contable, para poder, o cómo están equilibrados, tanto con lo que tenemos de activos, diferentes activos, vamos a verlos ahorita, relacionado también con la capacidad de gestión que tiene un banco. Recordemos que en el caso de los bancos también son los que están más vigilados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tenemos una Asociación Bancaria Mexicana que constantemente están revisando las cuentas de los bancos para estar seguros de que no hay problemas, ¿no? Porque muchas veces, si no hay suficiencia patrimonial en un banco, eso puede generar falta de liquidez en toda la economía, ¿no? Si es un banco con peso, que es un banco importante o que tiene una función muy específica dentro del sistema bancario. De tal forma entonces que estas son de las razones financieras que siempre deben de estarse analizando para saber si hay suficiente patrimonio que respalde lo que tienen las empresas. Aquí, por ejemplo, nos dicen, vamos a comparar el patrimonio contra los activos ponderados por factor de riesgo. Así se llama esta cuenta. Y estos activos ponderados es que se les va dando un peso de importancia según los niveles de riesgo que tienen, ¿no? Recuerden que los bancos tenemos diferentes niveles de riesgo en los productos que se ofrecen. Por ejemplo, un pagaré con una tasa fija tiene cierto nivel de riesgo. Para quienes depositan su dinero o adquieren esos pagarés, no hay mucho riesgo porque sabemos que siempre nos va a estar otorgando el 8%. Pero, por ejemplo, si el banco da un crédito y se lo da a una empresa que en algún momento ya tuvo problemas de financiamiento, pues eso se considera un activo que tiene mucho más riesgo. De tal forma entonces que los bancos deben de encargarse de equilibrar el tener activos financieros, a lo mejor con muy alto riesgo, pero combinados con una mayor cantidad de activos financieros que tengan poco riesgo. De tal forma de que no se ponga en riesgo todas las cuentas patrimoniales de un banco, porque además cuando hay falta de liquidez en un banco o cuando hay problemas en un banco, es muy común que eso pueda trasladarse a los demás bancos por justamente este sistema, ¿no? Que al final se le llama la caja de compensación, que por ejemplo yo puedo cobrar o depositar un cheque de otro banco, por ejemplo del banco HSBC en Bancomer, porque yo tengo una cuenta en Bancomer, ¿no? O puedo, si yo tengo mis cuentas en el banco, en Banjército, yo puedo expedir cheques que son de Banjército para que los depositen otras personas en sus cuentas, mis proveedores o mis acreedores, los depositen en sus bancos, ¿no? Porque tienen cuentas ahí. Al final del día, se aplica algo que se llama la cámara de compensación. Por eso es que normalmente si ustedes han ido al banco 1 hora, 2 horas antes de que cierre, de repente les preguntan, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Un depósito? Sí. ¿Con cheque? Sí. Ah, bueno, pásese primero, ¿no?
porque justamente tienen que recoger todos esos depósitos que son de cuentas de otros bancos, revisar cuántos son de cada uno de los bancos, y eso lo mandan a esta cámara de compensación donde revisan, bueno, mira, yo tengo tantos cheques tuyos que equivalen a este monto. Yo tengo tantos tuyos. Ok, yo tengo 1000 y tú tienes 800. Entonces cruzamos porque ahí ya quedan igual los 800 y me falta que me pagues entonces ya solamente 200, ¿no? Para no tener que estar haciendo tantos traspasos de cuentas, ¿no? Que finalmente tanto uno como otro reciben esos cheques, se aplica este sistema de cámara de compensación antes del cierre de los bancos. Normalmente es creo que entre las 4 y las 6 de la tarde, dependiendo de los horarios bancarios, pero entonces desde las 3 de la tarde ellos empiezan a revisar que no haya más gente que lleva cheques de otros bancos, o les dicen, ya a partir de tal hora no se reciben cheques de otros bancos, ya será hasta el día siguiente. Entonces, por ese sistema, ¿no?, de compensación, justamente es que pueden transmitirse esos factores de riesgo. Si un banco cae en problemas de liquidez, pues tampoco va a poder aplicar esa compensación, porque a lo mejor, bueno, sí te debo 200 todavía, pero no tengo dinero para pagarte esos 200 que quedaron pendientes. Y entonces esa falta de liquidez se la transmite a otro banco. Y si ese banco también tiene problemas de liquidez, se lo puede transmitir a otro. Y así se empieza a convertir en una cadenita que se refleja entonces en un problema de liquidez en todo el sistema financiero, no solamente en un banco. Por eso es que los bancos son tan revisados, ¿no? Y por eso es que en particular estas razones financieras de suficiencia patrimonial son sumamente importantes. Lo que va a medir es cómo se relacionan con eso que tiene para generar actividad. Decíamos, el primero que es comparar el patrimonio o el capital social contra los activos ponderados por factor de riesgo. Y aquí nos dice, la razón financiera debe de ser mínimo del 8%. ¿Por qué? Pues porque se considera que si es más bajo que esto, ya hay un problema, porque quiere decir que el patrimonio no alcanza a cubrir esos activos, ¿no?, con diferentes niveles de riesgo. Y eso podría ser un problema si en algún momento estos activos riesgosos no se cubren. Tenemos esta otra que pues es muy parecida a la que habíamos hecho de capital contable sobre activos, ¿no? Aquí tenemos entonces también nuestras cuentas de capital contable. Si no tenemos como tal así patrimonio, esta cuenta de patrimonio será el capital contable con respecto a los activos. Esta, bueno, es un poco más sencilla, es muy parecida también a las que ya habíamos revisado, que simplemente nos mide también en qué proporción el patrimonio puede cubrir a esos activos. Recordemos que además aquí nos falta toda la parte de los pasivos, ¿no? Toda la deuda. Y decíamos en los bancos es común que los pasivos tengan un peso mucho mayor que lo que puede tener el patrimonio, ¿no? Justo por cómo trabajan, porque ellos trabajan con los pasivos. Entonces, también se espera que en este caso la relación sea pequeña, pero también debe de compararse con el resto de los bancos. No debe de ser tan bajo este nivel que no tengamos por lo menos también entre un 8 a un 10% para cubrir los activos con este patrimonio. El siguiente ya se refiere un poco más a las actividades, ¿no? Tenemos también la cuenta de patrimonio, en este caso, más la gestión operativa del banco comparada contra los activos totales. Aquí esperamos entonces que esta sea un poquito más alta que esta razón financiera que tenemos acá. En ambas se toma en cuenta el activo total. Aquí faltó activo total, pues activo total en ambas. Solamente que aquí se toma en cuenta el patrimonio más esta cuenta de gestión operativa. La última son la comparación de los activos no producidos con respecto al patrimonio y la gestión operativa. Vean, ¿no? Es esta misma cuenta que tenemos acá, pero ahora en la parte de abajo y solamente comparándolo contra los activos no producidos. ¿Qué son los activos no producidos de un banco? Pues seguramente van a ser
aquellas inversiones que él tiene como parte de sus activos, ¿no? Que no son sus productos financieros, no son sus préstamos, no son sus inversiones en valores disponibles para el público, sino son aquellas inversiones que tiene el banco en otras empresas o en otros activos financieros de otras instituciones financieras. Es decir, no son productos financieros que él ofrece, sino una forma de diversificar los activos que él tiene o la cantidad de dinero que tiene o su liquidez en otras cuentas. Y se compara justamente con el patrimonio y la gestión operativa, porque esto es algo que también nos va a estar generando algún tipo de beneficio, ¿no? Nos van a pagar un interés por tener, por ejemplo, parte de ese dinero que tiene el banco invertido en alguna inversión de una empresa o en algún instrumento de otro banco, va a recibir a su vez un interés, ¿no? O un beneficio por tenerlo ahí. Ahora no quiere avanzar. Déjenme ver si ya abrió la otra, en lo que avanza la página siguiente. Ok, ya abrió allá. Entonces seguimos acá. Ay, no está compu, nomás no me deja. Se preocupe, profesora, tómese su tiempo. Bueno, Profe, y acá, sí. Ok, listo. Ya abrió por lo menos este de acá. Ok, tenemos entonces que otro grupo de las razones financieras que también, estas son más bien de interés operativo, podemos relacionarla con las actividades, perdón, las razones financieras de actividad o productividad. Estas en particular lo que hacen es analizar la calidad de la cartera de créditos. La calidad de la cartera de créditos justamente se refiere a esos créditos que están vigentes, créditos que a lo mejor ya vencieron y inclusive con deuda que es impagable, ¿no? Se pueden generar diferentes combinaciones para revisar esas carteras de créditos. Aquí, por ejemplo, lo hacen contra la cartera de créditos en general, pero también se puede comparar a lo mejor con lo que se tiene como cuentas de ahorro en pasivos o con el patrimonio mismo, ¿no? Como para ver qué proporción de esa cartera es parte del patrimonio, de lo que pertenece realmente a los propietarios del banco, ¿no? Esto nos habla mucho de cómo está manejando un banco, con qué, podemos decirlo, con qué sanidad está trabajando un banco, porque eso implica que no está arriesgándose de más, ¿no? Que si ya está observando que tiene una cartera de créditos que está vencida, pues entonces no va a otorgar más créditos y financiamientos de tipo riesgoso. Tiene que buscar ofrecer productos financieros que sean más seguros para él. Si de repente ya logra sanear de nueva forma su cartera de crédito, entonces ya otra vez puede arriesgarse a otorgar créditos o financiamientos que sean riesgosos. ¿Por qué un banco otorga créditos riesgosos? No, si son riesgosos, pues porque normalmente hay una relación entre tasa de interés y riesgo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo,
buscan un producto financiero que tenga una tasa de interés muy alta, seguramente también es porque va a tener un riesgo muy alto. De la misma forma, los bancos otorgan créditos a lo mejor a personas o a empresas que pueden ser riesgosas, porque también les van a cobrar una tasa de interés muy alto. La tasa de interés como tal es el costo que van a tener de esos créditos o financiamientos. Y obviamente, si una empresa tiene buena perspectiva de que a pesar de que su negocio o de sus opciones de inversión son riesgosas, puede obtener mucha más ganancia de lo que le van a cobrar de tasa de interés, pues se va a arriesgar a llevarlo a cabo, ¿no? Lo mismo entonces un banco, si tiene la posibilidad de obtener una buena tasa, de cobrar una buena tasa de interés a alguien que tenga cierto nivel de riesgo, pues también lo va a hacer, pero debe de combinarlos, ¿no? Que no sean solamente activos riesgosos por esta previsión de que puede ganar mucho, sino que debe de combinarlos para evitar que todo ese riesgo se vaya contra el mismo banco. Aunque en algún momento pues nadie le pagará nada y entonces entra ahora sí en un problema de liquidez que puede convertirse en una crisis de liquidez en todo el sistema bancario. Entonces, particularmente nos dice aquí, este tipo de razones financieras son equivalentes a la rotación de cuentas por cobrar. Tenemos entonces aquí la cartera de créditos inmovilizada y aquí nos dice, la inmovilizada es esta, la que está vencida y la que ya está en litigio. Está en litigio por parte del banco todavía, ¿no? Es decir, no la ha vendido a otras empresas. Y eso se compara contra la cartera de créditos bruta. La cartera de créditos bruta, pues son todos los créditos que ha otorgado, ¿no? Toda la cartera de créditos. Obviamente la cartera de créditos bruta va a ser más alta, ¿no? Porque aquí tiene todas las que están vencidas, las que están vigentes, etc. Y lo que se tiene que buscar es que esta cartera de créditos inmovilizada, fija, que ya está vencida o que ya está en litigio, no sea demasiado alta y si ya la razón financiera es muy alta, entonces debe de detenerse en cuanto a dar créditos y financiamientos riesgosos y solamente ofrecer productos financieros que no tengan riesgo. La siguiente es la provisión para cartera de créditos. ¿Esto qué quiere decir? Que debe de haber una cantidad de dinero guardada como una reserva, también a las reservas se les llama provisiones, justamente para respaldar esos créditos que pudieran no ser pagados. Debe de haber por ahí un monto, una reserva que les permita evitar que se traslade esa falta de liquidez porque no le pagaron hacia el resto del banco y hacia el resto del sistema bancario, ¿no? Entonces, se revisa cuál es la relación que hay entre estas y estas, ¿no? Se esperaría, por ejemplo, que siempre fuera más alta esta que lo que efectivamente no le han pagado. Puede ser esto, y es importante, ¿no? Puede ser que la cartera de créditos vencida está vencida, pero aún no es incobrable. Es decir, pues seguramente se atrasaron, pero son cuentas que han estado a lo mejor inclusive así, ¿no? Que de repente se atrasan y ya les pagan el siguiente mes y luego se vuelven a atrasar y otra vez. Y esta que está en litigio todavía puede recuperarse. Por eso es que todavía está en las cuentas del banco. Entonces, esta provisión es para evitar esa falta de liquidez. No me pagaron lo de este mes, pues yo como banco no me debo de quedar sin dinero para cubrir todas las otras operaciones bancarias que necesitan realizar mis clientes, ¿no? Entonces tengo esta provisión. Aunque no me paguen en ese momento, yo voy gestionando, ¿no? Aquí sería como una gestión de sus entradas y salidas, de su flujo de efectivo, para tener lo suficiente con esta provisión para cubrir otras operaciones bancarias. Y de repente la relación ya empieza a ser problemática, es decir, ya observamos que esta provisión es muy pequeñita en comparación con esta carta de créditos vencida y el litigio, tiene que esperarse, buscar recuperarlas, ¿no? Y no seguir otorgando más créditos hasta que no pueda sanear estos créditos vencidos, ¿no? O los declare ya definitivamente como créditos incobrables.
La última también compara esa provisión para cartera de créditos, pero ahora con toda la cartera que tiene. Si ven, esta es más pequeñita, solamente son los que están vencidos y en litigio. Y esta es la bruta. Aquí no se incluye, pero también es muy recomendable el comparar esa provisión para cartera de créditos con la cartera de créditos incobrable, porque también debe de observarse que si ya es incobrable, ya se declaró como que no se va a poder recuperar, entonces eso nos va a dar también una pauta de si esa provisión para cartera de créditos debería de ampliarse o no. Si estás aceptando muchos créditos riesgosos y efectivamente se están yendo a créditos incobrables, entonces tu provisión debe de ser suficiente para cubrir esa posibilidad de cartera de créditos incobrable sin que afecte al resto de tu cartera de créditos. Profesora, ¿esa Sí. cartera de créditos incobrables son a los que venden a los despachos para tratar de recuperar una cierta parte del monto del crédito? Exactamente, esas son las que van a destinar para ya venderla porque ya sabemos que no se va a cobrar, ¿no? Esta todavía están negociándola. Mira, si hay posibilidad de que todavía pague, se atrasó por esta cuestión, pero sí va a pagar, o en diciembre, cuando le den su aguinaldo, ya dijo que se va a poner al corriente. La que ya se vende, no, ya le cobramos, lo buscamos aquí, lo buscamos allá, y o nos dice que no tiene dinero, o ya ni lo localizamos, ¿no? Es decir, ya no hay ni dónde cobrarle. Entonces, justo esa es la que van a vender. Si esa la logran vender, normalmente ese dinero puede ir acá, a esta provisión para cartera de créditos, o la pueden volver a inyectar como tal a cualquier otro producto financiero. Pero esa relación, justamente también por eso les decía, también es recomendable incluirla acá, la que va para cartera de créditos incobrable, porque eso nos va a dar la pauta de cuál es esta reserva, estas provisiones que debe de mantener ese banco en particular, ¿no? Obviamente cada banco, dependiendo incluso de cuáles son sus funciones, va a tener diferentes niveles de carteras de créditos vencidas en litigio, incobrables, porque tenemos bancos, ¿no? Que son los grandes bancos, Banamex, BBVA, HSBC, y otros, que como tal tienen un sinnúmero de posibilidades, se les llama banca comercial, tienen un sinnúmero de posibilidades de crear activos financieros y de créditos y financiamientos que pueden cobrar. Y tenemos otras cuentas que son otros tipos de bancos que son, por ejemplo, las OCAPs, los bancos de ahorro popular, las cajas de ahorro, que esas no le pueden dar créditos a cualquiera, ni de cualquier tipo, solamente a lo mejor a ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, solamente a empresas, a pymes, o solamente a mujeres, ¿no? Bueno, aquí no tenemos como tal un banco que sea solo para mujeres en México, pero en algunos países sí llega a haber, ¿no? Que solamente dan financiamientos a mujeres. Entonces tienen más limitadas los tipos de créditos y financiamientos que pueden hacer. Entonces también por eso, pues puede ser diferente, ¿no? Esta relación que hay entre la provisión para cartera y la cartera de créditos bruto. Por eso es importante en las razones financieras, en todas, compararlo contra otros bancos que tengan las mismas funciones, ¿no? Que sea banca comercial o que sea banca de ahorro, que sea banca de desarrollo. Banca de desarrollo son los bancos del gobierno, ¿no? Que también dan créditos y financiamientos a las personas, pero su objetivo como tal, pues es darlos, no tanto el obtener una tasa de interés, sino darlos que se puedan recuperar y seguir beneficiando a otras personas. Entonces, obviamente también será diferente esa cantidad que tendrán ellos como provisión para cartera de créditos y la cartera de créditos, ¿no? Tanto la incobrable, la vencida y en litigio, y la bruta. Y bueno, y tenemos las últimas razones financieras bancarias. Estas razones financieras también están relacionadas con, estas sí específicas, estas con las de actividad, ¿no? Aquí es donde ya vemos un poquito esa diferencia entre actividad y productividad, porque en particular en las otras empresas se puede manejar de la misma forma. Aquí ya las separamos,
porque una nos habla de cómo trabajan estos bancos, ¿no? Con respecto a sus carteras de créditos, sus actividades en general. Y acá ya de la productividad, es decir, la eficiencia con la que están usando sus cuentas para poder generar resultados para ellos, ¿no? Entonces, pero en cuanto a gestión, ¿no? En cuanto a gestión, no en cuanto a rentabilidad, sino en cuanto a gestión. Estas razones financieras nos van a medir la eficiencia que tiene para manejar los gastos que son no financieros, es decir, con los gastos operativos. Los gastos operativos, pues son todos aquellos gastos en los que incluyen los bancos para poder organizar sus actividades, ¿no? Y generarlas. Por ejemplo, pues los gastos que hacen en el pago de su personal que está ofreciendo sus productos, ¿no? Ya ven que luego llaman demasiado de los bancos. Queremos ofrecerle un crédito, queremos ofrecerle un seguro, queremos. Entonces, bueno, será el sueldo de ese personal. Más aparte, el mantener o tener las sucursales, ¿no? El tener sus cajeros en buen estado. Es decir, todo aquello que son gastos operativos que no necesariamente son los gastos de cobranza, de los créditos o el personal que se encarga justamente de manejar las carteras, ¿no? Que serían esos más gastos financieros. Aquí nos referimos a todos los gastos operativos. Es decir, van a entrar los gastos de administración de los bancos, los gastos de venta, particularmente sueldos de los que venden estos productos financieros, ¿no? Relacionada contra el activo total promedio. Lo mismo, ¿no? Aquí es el activo total promedio por estas variaciones que pueden tener los activos de los bancos. La siguiente es los gastos operativos contra los ingresos totales. Esta es como más común a la que teníamos, ¿no? Que era los gastos de operación. No, de hecho creo que esa no la vimos, pero es otra que también se puede usar, gastos de operación contra el ingreso de ventas en las empresas normales, ¿no? Que nos habla justamente de eso, bueno, cómo estás aprovechando eso que estás gastando como gastos operativos para lograr generar un mayor ingreso. Nosotros creo que lo veíamos con respecto a la utilidad sobre las ventas en las otras empresas. Acá ya es eso, porque en particular también, por ejemplo, estos bancos que son tan grandes, la banca comercial, tienen un monto de gastos operativos muy alto por lo mismo, porque tienen muchas sucursales, ¿no? Es decir, para nosotros como usuarios de la banca, pues muchas veces una de las cuestiones que tomamos para decidir en qué banco vamos a abrir nuestra cuenta, pues es eso, ¿no? Bueno, ¿cuántas sucursales hay? Pues hay muchas, en cualquier lugar puedo encontrar una, en cualquier centro comercial, en cualquier esquina, cerquita de mi trabajo, cerquita de mi casa, ¿no? Y esa es una de las razones que uno puede tomar, ¿no? Pues que tenga, pero obviamente un banco, mientras más sucursales tiene, pues también va a tener más gastos operativos, porque tiene que tener personal administrativo, destinar una parte al pago de la limpieza y el mantenimiento, el número de cajas, el número de cajeros que va a tener, y eso implica mayores gastos para ellos. Entonces, también por eso es que lo comparan contra sus ingresos totales. Si en algún momento no hay una relación adecuada entre los gastos operativos y los ingresos, pues evidentemente van a empezar a cerrar sucursales, ¿no? Son demasiado costosas para lo que se está obteniendo de ingresos. Entonces, eso les sirve para tomar esas decisiones, ¿no? Tenemos acá además, por ejemplo, los gastos de personal más los gastos operativos con respecto al activo productivo promedio. El activo productivo promedio, pues van a ser aquellas cuentas que justamente son los productos financieros del banco, ¿no? Aquí también está diferencia. Es diferente los activos que tiene un banco para ofrecerlos al público de los activos que a lo mejor los usa para diversificar su liquidez, ¿no? Y no tener parado tanto dinero. Entonces, si ven aquí ya está combinando gastos operativos más todo lo que gasta en su personal, que también mientras más grande sea el banco, ¿no? Pues obviamente va a tener también muchos más gastos en personal. Y eso comparado contra su activo productivo promedio. Y la última es esta, que tiene una comparación entre esto mismo, gastos de personal y gastos operativos,
pero aquí con respecto a sus ingresos financieros. Los ingresos financieros, pues justamente son los ingresos por intereses o los ingresos por comisión. Y también se esperaría, por supuesto, que ambos gastos sean mucho menor que los ingresos financieros que están obteniendo, ¿no? De ahí las empresas pueden ver si a lo mejor están gastando demasiado en sus gastos operativos y gastos de personal con respecto a lo que reciben como ingresos. Se esperaría obviamente que todos estos, ¿no? Porque estos son parte del estado de resultados, todos estos sean más pequeños que con respecto al ingreso total, pero muchas veces no es así con respecto al ingreso financiero, ¿no? Entonces, hay que tener muy revisado también esta razón para ver si sigue siendo funcional para el banco el ampliar el número de sucursales, ¿no? O a lo mejor debe de buscar obtener mayores cuentas en cada una de las sucursales para no hacer crecer tanto sus gastos operativos. Y bueno, esas son. ¿Cómo se van leyendo? Pues de la misma forma. En este caso todas son financieras, ¿no? No tenemos ninguna de rotación o de vueltas. Entonces todas se van a interpretar así, ¿no? Por cada peso de ingresos financieros se gasta tanto en personal y en gastos operativos. Acá, por ejemplo, por cada peso de cartera de créditos, por cada peso que tengo en la cartera de créditos bruta, se tiene tantos pesos de provisión para cartera de créditos. En las anteriores, ahí dónde están, ahí va. Ok, por ejemplo acá, por cada, no cambió, ¿verdad? Pensé que ya había cambiado, pero no. Ok, acá por ejemplo, por cada peso de la suma de patrimonio más la gestión operativa, tenemos tanto de activos no producidos. Acá, por cada peso de activo financiero promedio, tengo tanto de margen financiero bruto. Todas estas son razones financieras que se van a leer como tal, ¿no? Como pesos. Tenemos acá las de liquidez, que nosotros eran las primeras que habíamos visto. Aquí vamos a ver bien cómo se cobra o cómo se calcula esa liquidez, que decíamos en el caso de los bancos no vamos a tener prueba ácida porque no tenemos inventarios. Pero sí podemos, no vamos a tenerlo dividido, ¿no? En activos circulantes y activos no circulantes, ¿no? Que eran de las primeras razones por las cuales no pudimos calcular para bancos. Para calcular la liquidez, entonces, se va a comparar lo que tenemos en disponibilidades, ¿no? Que decíamos, todo aquello que está disponible, que está líquido, con respecto a la captación que tenemos del público. Esta captación del público, pues son justamente esas cuentas de ahorro o ese dinero que se logra captar con respecto a lo que tenemos que mantener como líquido. Esta razón también es muy importante porque recordemos que las personas no solamente depositan dinero en las cuentas de banco con el objetivo de sacarlo a largo plazo, ¿no? También se tiene una gran parte de las cuentas que se usan para la gestión de las personas, ¿no? Esto que decíamos, pues ahí me depositan mi nómina y no la voy a dejar un mes ahí, o sea, la voy a ir usando a lo largo de todo el mes. Entonces yo necesito ir sacando por semana o cada 3 días o cada 15 días una cantidad de dinero. Y entonces el banco tiene que tener la suficiente disponibilidad para que yo pueda sacar, ¿no? Cada tercer día o cada semana esas cantidades de dinero que necesito. Entonces, por eso se compara cuál es esa relación que hay y se va revisando. Puede ser que como tal, hay temporadas en que se requiere tener más disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, en particular desde noviembre y todo diciembre, se requiere que el banco suba esta tasa de disponibilidad con respecto, por ejemplo, a enero, a febrero, ¿no? También, por ejemplo, en la época en que entran los niños a la escuela, se requiere también tener una mayor disponibilidad. ¿Por qué? Porque la gente va a estar sacando mucho dinero para hacer todas esas compras. Y también incluso puede ser regional, ¿no? En los lugares que son turísticos, pues durante las temporadas altas de turismo, requieren también tener una mayor relación de la disponibilidad, porque va a llegar mucha gente de fuera, pero que llega a usar los bancos para sacar el dinero que va a gastar en sus vacaciones, ¿no? Entonces, es importante revisar esto.
y revisarlo de forma anual. Bueno, ¿cuánto fue el año pasado? ¿Cuánto fue el antepasado? Para ver si más o menos estamos dentro del mismo rango. La siguiente es esta, disponibilidades más inversiones en valores. Inversiones en valores sí ya serían como de corto o mediano plazo, con respecto a las captaciones del público. Esto es lo que es inmediato, esta sería como nuestra prueba ácida, la rapidísima, ¿no? Y esta simplemente es la relación de lo que se tiene que tener con respecto a la captación del público. Y lo mismo, ¿no? Por cada peso de captaciones del público, tenemos tanto de disponibilidades más inversiones en valores. Otros indicadores muy útiles para analizar la situación de los bancos, pues son estos, ¿no? Ya no se clasifican específicamente en un grupo, pero todas son necesarias para conocer cómo está manejando el banco sus cuentas y qué tan sano se encuentra. Tenemos aquí, por ejemplo, la cartera de créditos vencida y en litigio con respecto a lo que se capta del público, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver, bueno, cuánto se capta, cuánto tenemos de cartera vencida. Bueno, la relación es baja, a lo mejor, bueno, pues todavía está bien. O a lo mejor, como ya tenemos un monto muy alto de cartera vencida, pues hay que buscar incrementar, ¿no?, el ahorro de las personas para que esta relación sea más pequeña. Los activos financieros contra el total, y no entre en riesgo el banco, ¿no? Los activos financieros contra el total de activos. Ah, bueno, aquí sí específicamente los financieros, para ver qué porcentaje de activos financieros yo tengo en el total de activos. Recordemos que estos activos financieros como tal son las cuentas que podemos considerar más líquidas, las que van a producir algún tipo de beneficio. Por eso es importante, ¿no?, que haya una buena relación entre el total de activos, que no solamente haya créditos y préstamos que son riesgosos, ¿no?, sino también otros productos que ofrecen los bancos en relación a aquello que tienen como total de activos. Y en este caso, en relación a lo que tienen como captación del público en general. Es decir, aquí vamos a encontrar nuevamente las cuentas de ahorro y de inversión. Tenemos otra, la cartera de crédito bruta con respecto a las captaciones del público, ¿no? Podemos ver de todo eso que se está captando del público, qué porcentaje ya se encuentra como cartera de crédito. Esto nos habla, por ejemplo, de cuánto se está otorgando efectivamente de créditos y financiamientos para generar actividad económica y no solamente de obtener a partir de venta de seguros o de otros productos financieros. Y en la última, la cartera de crédito del sector, que puede ser aquí por diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, si es un banco que da créditos a las pymes o que da créditos en particular a lo mejor al sector bancario en específico, ¿no? O a lo mejor que da créditos no sé, a la industria petrolera con respecto a la cartera de crédito bruta, ¿no? Es decir, a lo mejor ahí podemos identificar en el banco, mira, sobre todo las personas, no sé, de las cooperativas, por ejemplo, ahora que hay muchos programas de cooperativas, sobre todo este sector de cooperativas está interesada en abrir cuentas en nuestro banco, porque es una buena proporción de lo que tenemos en nuestra cartera pública. Ah, pues entonces hay que crear productos y servicios específicos para ese sector de cooperativas que ha preferido, ¿no?, el usar nuestro banco para eso. O si hablamos de créditos, por ejemplo, para el sector bancario, también los bancos hacen préstamos, ¿no? Se dan créditos entre ellos mismos. Finalmente esa es su función, dar créditos o financiamientos. Nos podemos ver, mira, pues también una parte importante de la cartera de crédito va al sector financiero, a otros bancos. Pues hay que ver a lo mejor también qué productos específicos se pueden ofrecer, ¿no? Y bueno, esas serían, todas las, ahora ya se hizo muy grande, todas las razones financieras específicas de los bancos, que si ven, lo que hace es medir actividad ya muy específica. Esto, por ejemplo, en la cartera de crédito, pues no la vamos a encontrar en otras empresas, ¿no? Lo de disponibilidades tampoco, porque además no tienen como las mismas características. Esto es lo que el banco tiene que mantener en sus cajas, ¿no? Para que la gente pueda realizar sus operaciones. En el caso, por ejemplo, del activo circulante, en las otras empresas,
Eso es con lo que la empresa va a estar trabajando. No es que lo tenga que mantener para otras personas, sino lo tiene que mantener para trabajar ellos mismos. Y bueno, eso sería todo con respecto a las razones financieras bancarias. Nada más les voy a robar 10 minutitos más para que empecemos a ver lo de las razones financieras estándar. Bueno, si en algún momento quieres trabajar mi compu. Ya está. Ok. Les comparto entonces la otra. Aquí está ya. Las razones financieras estándar es muy sencillo porque solamente lo que va a usar es pues justamente las medidas de tendencia central. Si ustedes recuerdan, las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda, ¿no? Y en particular de forma más común, la que realmente se usa más, pues es la media, ¿no? O promedio, media aritmética o promedio, ¿no? Que simplemente nos dice, pues la media es la suma de todos los elementos y lo divides entre el número de elementos que estás considerando. Entonces, cuando hacemos cálculo de razones estándar, pues justamente eso es lo que vamos a aplicar. Vamos a sumar los resultados que obtuvimos de las razones financieras, de alguna en específico, nosotros elegiremos cuál, para, ahora ¿por qué me regresó? Qué cosa tan extraña. Ok, para obtener un promedio. ¿Ese promedio qué nos indica? Bueno, ese promedio nos va a decir, ¿qué pasó? Okay. Ese promedio nos va a decir qué tan alejado de un comportamiento en general se encuentra la razón estándar, ¿no? ¿Esto para qué nos sirve? Ya quiso, por fin. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, para poder saber si en específico tenemos alguna empresa que está fuera por debajo de esa media, ¿no? Ninguna empresa va a tener datos exactamente iguales. Pero sí nos permite observar al calcular esta razón estándar cuáles son las que se encuentran completamente alejadas de ese comportamiento promedio. Ese comportamiento promedio podríamos decir que es algo así como el comportamiento o el rango que tiene el sector de comportamiento, ¿no? Decíamos, por ejemplo, la razón del circulante no va a ser igual para una empresa que se encuentra en el sector de industria pesada contra una empresa que vende, por ejemplo, alimentos o contra una empresa que es del sistema financiero, ¿no? Porque las necesidades son diferentes en cuanto a la liquidez. Pero si nosotros vemos también esos comportamientos tan diferenciados en empresas que son del mismo sector, eso nos podría estar hablando tal vez de que una empresa, ¿no?, está obteniendo una oportunidad muy buena si es que es una razón que se encuentra mucho mejor que el resto de las empresas, pero si se encuentra mucho peor, ¿no?, entonces más bien es una empresa que tiene problemas y es una empresa que se consideraría riesgosa. Vamos a tener razones estándar internas o externas. Cuando hablamos de razones financieras estándar internas, pues ese estándar o ese promedio lo vamos a calcular en función de los datos de las razones financieras históricos, ¿no? Por ejemplo, ustedes están analizando de 2005, no de 2005, de 2016 a 2021, bueno, 2020. Entonces, sacaremos el promedio, por ejemplo, de la razón de solvencia de esos 5 años. Y además tenemos las razones estándar externas, que estas son las que se van a hacer comparándola con otras empresas. Entonces, comparamos la razón de solvencia, pero con las 3 empresas que nos tocó analizar. Las razones estándar internas, entonces, nos van a servir
para saber si hay cambios importantes o riesgos a los cuales nos estamos tendiendo en la empresa, y las razones estándar externas para saber si nos encontramos en las mismas condiciones que otras empresas en el sector o en diferentes. Por eso es que necesitábamos por lo menos analizar por equipo 3 empresas, ¿no? Porque no podemos sacar un promedio que sea válido solamente, por ejemplo, de 2 empresas, porque en realidad pues simplemente va a ser la mitad de los valores que se encuentran en esas 2 y no nos dice nada. Sin embargo, si ya tenemos un promedio de 3, ya podemos observar cuál de esas empresas es la que se encuentra más alejada de ese promedio, ¿no? Lo mismo acá, tenemos nosotros 5 datos para las razones estándar internas. Al calcularlas, van a ustedes a poder observar cómo se encuentra en comparación con los periodos anteriores, por ejemplo, esa solvencia, ¿no? Si hay una tendencia a mejorarla, aumentarla, o al contrario, hay una tendencia a disminuirla. Entonces, esta nos va a ayudar a observar tendencias, esta nos va a ayudar a observar cómo se encuentra en comparación con las otras empresas. Y si ven, es bastante sencillo, pero bueno, si quieren lo dejamos hasta aquí. Y la siguiente clase, bueno, de una vez les aviso, les voy a subir al Classroom la web quest, es decir, las instrucciones para el primer avance, ¿no? Ahorita que ya terminamos esto de las razones financieras, entonces ahora sí ya aplíquense si es que no han ido avanzando clase con clase, a conjuntarlo todo, porque recuerden que se entrega en escrito, ¿no? Es decir, en un documento de Word, y además su plantilla de Excel con el trabajo que han ido haciendo. Yo creo que la presentación sería dentro de 15 días, porque aparte si no nos empieza a agarrar el fin de semestre, y la idea también es que, bueno, que abrir mi calendario, y la idea es que, ¿cómo se llama? Que puedan hacer ustedes por lo menos la entrega de 2 avances para poder revisar cómo les va, ¿no? ¿Qué les falta? Que puedan ustedes ajustar antes de la entrega final. Entonces, estamos hoy a 2. Dentro de 15 días sería la canción. Octubre. Estamos en el 2 de noviembre. Sería el 16. Ajá, sí, sería el 16 de noviembre. Exactamente. Vemos unos ejercicios de estas razones financieras estándar. Entonces, tráiganse ya sus datos que ya tienen listos la próxima semana para practicarlos un poco. Ya empezaríamos con la siguiente unidad, pero ustedes van a tener esas 2 semanas para estar organizando y preparando su trabajo escrito y su presentación, pero digo, espero que ya hayan avanzado con los cálculos para que ahorita la tarea de esta semana sea preparar el trabajo escrito y ¿cómo se llama? Y no sea que apenas van a empezar a calcularlo y entonces va a ser mucho trabajo el que vayamos avanzando con los temas y además vayan ustedes elaborando su trabajo. ¿Va que va? ¿Listo, chicos? En el trabajo escrito le tenemos que meter el análisis de las 3 empresas, ¿verdad? Exactamente. Ahí ya tendrá que ir. ¿Cómo está cada una, no? Ajá. Ya es mucho más fácil, por ejemplo, decir si una empresa se encuentra bien, ¿no? Ya ni siquiera prende mi cámara. En sus datos, y además podemos compararlo con ese estándar, ¿no? No, esto está terrible. Ok, puede ser a lo mejor que no, a lo mejor en cuanto a los datos nosotros consideramos, pues mira, 2-1 está muy bien, pero ya el momento de verlo en comparación con las otras empresas, no, mira, pues todas ellas están en 1 o todas ellas están en 3, entonces en realidad no estamos tan bien en comparación con el resto ¿cómo se llama? De las empresas. Entonces, para eso va a servir además que se aplique ya también hasta este tema de razones estándar, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo van con sus cuentas, chicos? ¿Cómo van con sus cálculos? Creo que bien. No lo hemos terminado, pero sí estamos en avance. Ok, listo. Igual bien, profesora. Lo que pasa es que algunas
bueno, algunos balances generales no vienen ahora sí que dividido como tal de activo y pasivo, así que los estoy separando uno por uno. Ok, Ahí más o menos. ¿de qué empresas son las que le tocó a usted, Ángel? De BBVA, Sí, justo, porque son los bancos. Ajá. sí. No necesita dividirlos entre circulantes y no circulantes, porque si ve, tiene aquí cuentas muy específicas, razones financieras muy específicas, ¿no? Entonces, no De hecho. necesita aplicar las mismas que aplicamos en las otras empresas, Ok. cuando tienen esta separación de circulante y no circulante o de corto plazo y largo plazo. Esas no las calculen. Calculen estas que vimos ahora, que son específicamente Ujú. financieras. Se las voy a subir también ya a los apuntes, para que pueda usted usar estas en lugar de usar aquellas donde es necesario tener ya esa separación de activo circulante y no circulante y pasivo a corto y a largo plazo, ¿vale? Ok, entiendo. Sí, ¿Sí? sí, está bien. Ajá, sí, Gracias. justo para que no tengan que hacer ese trabajo de estarlos dividiendo, ¿va que va? Ujú. Entonces Está bien, los José. datos que no ocupamos, profesora, los saltamos y seguimos con estas razones. Ajá, Mm, sí, Ok. exactamente. Para sector financiero sí, ¿no? Porque sí es mucho trabajo el hacer, y a veces no son tan claras porque no las dividen por circulante o no circulante, ¿no? Sino a veces por temporalidad. Entonces, justo no, las que tienen esas divisiones no las usen, las que van a usar ustedes entonces son estas de específicas para sistema bancario. ¿Va que va? Sí, Sí, Miss. gracias. Va que va. Listo, chicos. Entonces váyanse ya a desayunar con la familia y ya traten de traer ya todos sus cálculos la próxima sesión para que la primera hora la dedicamos a practicar esto, ¿no? De las razones estándar. Y ya la segunda hora, pues ya empezamos con el tema que sigue. ¿Va que va? Sí, Miss. Sí, profesora, Listo. gracias. Que tengan Hasta lindo día, luego. chicos. Feliz día. Igualmente, Bye. gracias. Hasta Gracias. luego. Bye. Chao. Profesora, una pregunta. Sí, dígame. ¿Usted va a subir las diapositivas de todo lo que nos ha enseñado? Sí, ya les subí unas, me falta actualizarles todas estas de la unidad 2 porque justo quería que termináramos de ver razones estándar, que si ves muy fácil, hay mucho texto, pero en realidad es muy fácil, para ya subírselas y que las tengan ahí disponibles, ¿vale? De hecho, yo creo ahorita, en esta horita, es lo que voy a hacer, aprovechar para subirles de una vez todo, ¿va que va? Ok, profesora, sí, muchas gracias. A ustedes que tengan lindo día. Gracias, igualmente, cuídese mucho, bye. Chao.